Bien, vamos a hablar ahora de las intoxicaciones por plaguicidas, organofosforados y carbamatos. Primero vamos a definir lo que son los plaguicidas. Son compuestos destinados al control de insectos, malezas, hongos, roedores. Atacan, cualquier plaga que ataque los cultivos, animales o al hombre, provocando, pérdidas. La OMS los clasifica según 3 enfoques. Primero, según el tipo de organismo que desee controlar, según el grupo químico o según la toxicidad o categoría de peligro. Entonces, de acuerdo al predador que está destinado a combatir, los plaguicidas toman el nombre de insecticida, raticida, fungicida, rodenticida, etc. Y es importante preguntar la formulación, no es lo mismo una formulación líquida, en escamas, una niebla o un fumígeno. Esto es importante para el cuadro tóxico. Las formas de intoxicación pueden ser por ingesta accidental, por delictiva, o sea, por una exposición, un intento de suicidio o una exposición, por mano ajena, tratando de dañar a alguien. Laboral, que puede ser en la formulación, en el transporte, en la preparación o en la utilización. Y, por supuesto, está la contaminación de alimentos, que puede ocurrir de manera accidental o intencional. Los insecticidas básicamente son los organofosforados, los carbamatos, los clorados, piretrinas, piretroides y fosfuros. Hoy nos vamos a referir a los dos primeros. Con respecto, a los organoclorados, recuerden que la gran mayoría están prohibidos desde hace muchos años por, ser compuestos órganos persistentes en el ambiente. Hoy por hoy, básicamente queda con usos muy restringidos el DDT y el endosulfán, pero bueno, hay que estar controlándolos porque a veces ocurren usos. Las piretrinas y piretroides son las más utilizadas actualmente y están, destinadas al control de mosquitos, moscas, cucarachas, y son los que se utilizan más en los domisanitarios, por eso son exposiciones frecuentes. Pero como las intoxicaciones son más leves en general y bien diversas, vamos a referirnos a los organofosforados. Los organofosforados son ésteres del ácido fosfórico y se usan en las esterasas. Lo que provocan es una inhibición irreversible de la acción de la acetilcolinesterasa, o sea que no hay degradación de la acetilcolina, y bueno, el aumento de la acetilcolina va a provocar distintos síntomas. Esto va a darse en receptores nicotínicos, muscarínicos, en el sistema nervioso autónomo, central y periférico, en la placa mioneural, por ejemplo. Provoca sobreestimulación, depresión y o parálisis de la musculatura respiratoria de acuerdo al receptor que estemos hablando, y actúan directamente o a través de la transformación en metabolitos que son más básicos. Usos, bueno, lo tenemos como medicamentos, como un antiparasitario externo, que es el malatión o el cotiofato, pero realmente en Argentina no están utilizándose, pero en otros lugares sí, como gases de guerra, como puede ser el sarín, el tabún, el somán, el BX, y como plaguicidas. También se usan como productos de uso veterinario y doméstico y la línea jardín, aunque están prohibidos desde el 2008. Para estos usos, como se tergiversan un poco los usos y el domisanitario se trastoca un poco con lo que es jardín. El domisanitario sería lo que es para matar cucarachas, o sea, los insecticidas domisanitarios dejaron de tener fosforados en el año 2008, pero todavía se consiguen para lo que es la línea jardín, todo lo que tiene que ver con hormigas y demás, entonces aparecen. Y estos son el DDBP, el clorpirifos, el diacinón, el fentión, el malatión. Y por supuesto con uso agrario, o agroindustrial, vamos a tener muchos de estos compuestos utilizados. Estos son los más importantes, hay muchos. Bien, síntomas y signos según el efecto sobre distintos receptores. Efectos muscarínicos: broncorrea, salivación, sudoración, diarrea, náuseas, vómitos. Los nicotínicos: fatiga muscular, fasciculaciones, pérdida de la fuerza, parálisis de músculos respiratorios, taquicardia, hipertensión arterial y midriasis, hiperglucemia. Ven que se contrapone y dice, ¿cómo está? ¿Está taquicárdico o está bradicárdico? Está, está con depresión o está excitado. Depende de lo que prevalezca. Si prevalecen los síntomas muscarínicos, va a tener más broncorrea y bradicardia y todos los síntomas asociados. Si prevalecen los nicotínicos, más fasciculaciones, hipertensión, taquicardia. Entonces,
hay que tener en cuenta esto porque a veces los síntomas pueden ser no de libro, sino que pueden coexistir un poco. Y en los niños suelen prevalecer los síntomas nicotínicos, entonces no tenemos tan tempranamente la crisis colinérgica como en el adulto. Después tenemos los efectos neurológicos: ansiedad, inquietud, ataxia, convulsiones, respiración de Cheyne-Stokes, parálisis, depresión cardiovascular y coma. Ahora, ¿cuáles son los síntomas cardinales? ¿Qué es lo que va a matar al paciente? La broncorrea y la bradicardia. Esta es nuestra urgencia, broncorrea y bradicardia. Esto, digamos, lo voy a decir rápido. Por neurológicos, bueno, digamos, los síntomas neurológicos van a ser mareo, cefalea, incapacidad para concentrarse, coma, digamos, respiración anormal, convulsiones, paro cardiorrespiratorio, digamos, hiporreflexia, fatiga, miosis, visión borrosa. ¿Por qué? Porque a veces pueden ser exposiciones masivas o pueden ser exposiciones más locales. Gente que estuvo tocando algo, gente que se pasó la mano por la cara o por el ojo. Entonces tenemos distintos síntomas con un espectro de presentación que no siempre es el cuadro completo. Esto es más que nada en lo agudo, pero después de la crisis colinérgica, podemos tener entre las 24 y 96 horas de la recuperación de la intoxicación aguda, aparece lo que se llama síndrome intermedio, que es una debilidad proximal de los músculos del cuello, de los miembros y músculos respiratorios, que puede generar incluso paro, puede llegar a requerir ARM. Y en general tiene una recuperación de 8 a 14 días. Entonces, el síndrome intermedio siempre tiene el antecedente de la crisis colinérgica, digamos, de la intoxicación aguda, o sea que hay que recabarlo. ¿Por qué? Porque es una parálisis flácida proximal que, si bien no es netamente descendente, tenemos que hacer, digamos, diagnóstico diferencial con otras parálisis flácidas. Después tenemos la neuropatía tardía, que ocurre entre la segunda y tercera semana post-intoxicación. Y digamos, en general se puede dar incluso meses después, y es la afectación de los miembros distales con calambres, parestesias, dolores de pies y manos, y digamos, esta puede ser, digamos, de más pobre recuperación porque es una axonopatía, que si bien empieza tempranamente post-intoxicación, se manifiesta completa en meses después y puede no recuperar. Entonces, que es importante que una persona que ha tenido una intoxicación con órganos fosforados debe tener un seguimiento posterior importante. Y después tenemos, digamos, sobre todo para lo que es crónico, alteraciones de la conducta, ansiedad, irritabilidad, depresión, alteración de la memoria, y otros como síntomas nefrológicos, incontinencia urinaria, síntomas dermatológicos, oftalmológicos, digamos, eso ya es mayor, pero es siempre posterior a la recuperación de la intoxicación. Bueno, ¿qué podemos pedir de exámenes complementarios? Lo que es específico, lo que es toxicológico, tenemos la colinesterasa sérica o pseudocolinesterasa, que va a estar baja o inhibida cuando estamos en presencia de una exposición. Después tenemos la colinesterasa intraeritrocitaria, que marca la actividad en los tejidos, o sea, la sérica marca exposición, la eritrocitaria es la que marca intoxicación. De todas maneras, esto va de la mano, y en los servicios de emergencias, cuando lo tenemos disponible la sérica. Entonces, la que tenemos a la mano para determinar una intoxicación de manera específica es, digamos, la pseudocolinesterasa. Después tenemos la determinación de órganos fosforados en fluidos y materiales biológicos, como puede ser contenido gástrico, orina. Estos pueden ser material, digamos, de prueba médico-legal cuando lo requiera. Y la determinación de los metabolitos en orina, que esto no se realiza de rutina, digamos. Para los hospitales, para los servicios asistenciales tenemos, digamos, la colinesterasa sérica y la eritrocitaria. Entonces los otros son más específicos y se pueden requerir de acuerdo a lo que haya sucedido con el paciente, si es que es importante o sospechamos algún hecho delictivo. Otros importantes son la placa de tórax, porque los diluyentes de los órganos fosforados muchas veces son hidrocarburos y puede el paciente estar aspirado, podemos tener alguna condición asociada. Un electrocardiograma y monitoreo cardiovascular y respiratorio es muy importante. Tener un medio interno, digamos, estado ácido-base, amilasemia, hemograma, porque hay muchas de estas condiciones que pueden estar alteradas de acuerdo al órgano fosforado del que hablemos. Pedir una función hepática y renal, y si lo tenemos disponible para los días siguientes, electromiograma, electroencefalograma. Pero para la emergencia, digamos, tenemos el grupo primero, digamos, de todo lo que es el laboratorio, el electrocardiograma y las radiografías.
Y tenemos la colinesterasa sérica y la eritrocitaria cuando la tenemos disponible o en los horarios disponibles. Siempre los centros de toxicología pueden recibir derivaciones de estas cosas, así que no es que si no lo tenemos en nuestro hospital no podemos hacerlo. Ahora, algo que es importante es que el diagnóstico es clínico. Entonces, no podemos demorarnos hasta tener una colinesterasa, sino que tenemos que actuar de manera rápida, con o sin diagnóstico en base a la sospecha clínica. Bueno, diagnósticos diferenciales es intoxicaciones por otros inhibidores de la colinesterasa, como pueden ser los carbamatos o medicamentos como la neostigmina, edema agudo de pulmón, un coma secundario opioides por la miosis puntiforme y la depresión respiratoria, un coma secundario en psicofármacos con neumonía aspirativa, una hemorragia cerebral, distintas formas de presentación que nos pueden hacer pensar en otro. El tratamiento, por supuesto, es las medidas generales. Las medidas generales es la decontaminación y, el rescate cuando es posible. O sea, tenemos las medidas generales y las específicas. Siempre los primeros auxilios, ver si el paciente se cayó, si tuvo un accidente, si hubo una explosión. Bien, la decontaminación, recuerden que se hace con guantes de nitrilo o neopren de preferencia porque ataca al látex. Si no tenemos otra, se puede usar doble par de guantes, pero en general los diluyentes atacan y penetran el guante de látex, así que es muy peligroso. Quitar quitar la ropa de la víctima, descontaminar con abundante agua y evitar la contaminación del personal sanitario y de los elementos que vamos a utilizar con el paciente. Entonces, esto viene a colación de lo que vimos en la clase anterior de descontaminación. Y después las medidas básicas, todas las medidas ABC, y si hace falta, lavado gástrico, carbón activado, purgante salino, siempre recordar que estos provocan, están acompañados de un hidrocarburo y provocan depresión respiratoria y depresión del sensorio, así que tal vez debamos primero intubar al paciente antes de lavar. Si el paciente viene inmediato a la ingesta o inmediato al accidente, tal vez podamos rescatar sin ninguna de estas medidas. Pero bueno, esto tiene que ver con respecto a las condiciones del paciente. Después tenemos el tratamiento específico de algunos de los síntomas muscarínicos, como son la bradicardia y la broncorrea, que es la atropinización. La atropinización revierte estos síntomas muscarínicos, o sea que tenemos que impregnar al paciente con atropina. ¿Cómo? No es deliberadamente hasta provocar una intoxicación atropínica, sino hasta que veamos algunos síntomas, que son lo que nosotros queremos encontrar, que disminuyan las secreciones y que aumente la frecuencia cardíaca. Lo vamos a ver también con mucosas o piel seca. Esto se hace en infusión continua, podemos empezar con 10 a 20 miligramos de sulfato de atropina en dextrosa o en solución fisiológica y lo usamos hasta revertir los síntomas. Una vez que encontramos la dosis de mantenimiento, se postula 0,02 miligramos kilo hora, pero en realidad se pueden necesitar cientos de miligramos para revertir a una intoxicación, por organofosforado severa. Nosotros nos mantenemos en donde logramos revertir la bradicardia y la broncorrea y el paciente está bien. Y esto por lo menos se mantiene 48 horas y nunca se suspende de manera abrupta, sino de manera paulatina. Tenemos que evitar la intoxicación atropínica, que sean cuando vemos al paciente que alucina, que tiene fiebre, que está caliente, con taquicardia. Y después, si nos da muchas dudas el diagnóstico, podemos hacer la prueba de atropina, que es atropinizar al paciente y ver si revierte. Si no revierte, pensar en otras cosas. Pero esto hay que limitarlo, no hay que hacerlo de rutina, hay que limitarlo cuando realmente nos da muchas dudas. Un paciente que estaba fumigando, un paciente que tenía el frasco cercano o que había en la casa, ahí tenemos que pensar que esto puede suceder, no hace falta hacer la prueba de atropina, sino que se atropiniza directamente. Ahora, si tenemos una ingesta o una exposición a órganos fosforados sin síntomas muscarínicos, no podemos atropinizar porque intoxicamos al paciente. Solo vamos a atropinizar cuando tenemos los síntomas consistentes, ¿sí? Y después tenemos otra herramienta que es la pralidoxima, que es el contratión del mercado. Este es un reactivador de la colinesterasa y la regenera. Esto se puede utilizar mientras la unión todavía no sea estable, o sea, dentro de las primeras 24 a 36 horas de la intoxicación. Después ya no tiene ningún efecto ni ningún sentido. También mejora los efectos nicotínicos y actúa de manera sinérgica con la atropina.
Bueno, la administración es lenta, tiene una dosis de ataque y una de mantenimiento, que aquí la ven, y hay que protegerlo de la luz y puede generar algunos efectos adversos como shock anafiláctico. Así que hay que tenerla con precaución. De todas maneras, lo que salva la vida del paciente es la atropina. O sea que el contratión podemos no tenerlo en el lugar donde trabajamos, se puede pedir a otros centros toxicológicos o otros centros, pero la primera medida cuando hay síntomas muscarínicos es la atropinización. Bien, digamos, vamos a pasar a lo que son los carbamatos. Los carbamatos también son plaguicidas que inhiben a la acetilcolinesterasa, pero de manera reversible. Entonces son una diferente formulación química, tienen baja presión de vapor, son degradados por la acción de la luz, del calor, y la intoxicación es similar a los órganos fosforados, pero de una duración menor porque la inhibición es reversible. Entonces, se usan como medicamentos, como puede ser la neostigmina, la fixostigmina, y también como plaguicidas, como el propoxur, el metomil, el aldicarb, el carbaril. Estos son para uso agrícola, veterinario y también están en las casas. Los síntomas y signos son similares a los órganos fosforados y los exámenes complementarios son igual. Al igual que el tratamiento, o sea, nosotros tratamos al paciente intoxicado por carbamatos cuando tiene síntomas muscarínicos con la atropina. Lo que no utilizamos es la pralidoxima, porque este paciente va a tener un cuadro que puede ser severísimo, pero que dura aproximadamente 48 horas, que es cuando la unión deja de estar, se deja de unir el tóxico con la acetilcolinesterasa y el paciente se va recuperando de a poco. Entonces el tratamiento acá es la atropinización. Bien, con esto terminamos lo que es la intoxicación por órganos fosforados y carbamatos.